Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Les quería mostrar a pedido de clientes y amigos, gente conocida que me pregunta cómo afilar un cuchillo. Bueno, la cuestión es esta. Lo primero que hay que hacer cuando uno quiere afilar un cuchillo, tiene que ver primero las condiciones que se encuentra el cuchillo, si se puede afilar, si el cuchillo presenta muchas panzas y bordes con curvas, se nos puede complicar a la hora de afilarla una piedra recta. eh, y ver cuán grave es el deterioro del filo. Eso nos va a dar una perspectiva de qué piedra usar y qué es lo mejor en cada caso. Quiero decir que si necesitamos amolar el filo porque nuestro borde está muy redondeado o ya no hay bisel en el filo, o si el filo le falta muy poco y necesitamos utilizar solamente una piedra fina y darle unos toques. Eso en primer paso. Bueno, en segunda medida, lo que hay que hacer, y esto es porque yo digo que la observación primeramente es importante porque nos va a dar la perspectiva de qué es lo que tenemos que hacer después. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque a veces si el bisel es muy ancho del filo, tendremos que darle un ángulo o tendremos que darle el otro. Eso pues es el sentido común. Yo en este caso les quería comentar que para empezar, si esto después con el tiempo no es necesario, pero marcar el filo con un marcador, no sé si se alcanza a ver, para darnos una guía de dónde vamos tocando con la piedra. Y de ahí, bueno, seguir copiando ese ángulo que vamos tomando. El ángulo que tomamos va a ser indistinto. Eh, y bueno, y depende de la contextura y geometría del filo que tenga nuestro cuchillo. Y también va a depender de qué es lo que nosotros esperamos de ese cuchillo. Es decir, si hacemos un bisel más obtuso, por ahí pretendemos que el cuchillo resista un golpe y que no sea tan cortador. Y si el bisel es más agudo, que sea más cortador, o un término medio que sirva para las dos cosas. Eso también lo va a determinar el bisel que tenga el cuchillo. Bueno, el paso 3 sería el sentido en que se afila el cuchillo. Quiero decir, yo siempre recomiendo que uno, si ya afila, que siga con el sentido que venía haciendo, tanto para adelante como para atrás, o en redondel, o en 8, como quiera. Lo importante es mantener el ángulo cuando uno arrastra el cuchillo sobre la piedra. Em, las piedras grandes son cómodas, más que nada cuando tenemos cuchillos grandes, porque podemos abarcar todo el cuchillo y sin trazar líneas paralelas con el filo, porque eso no nos daría un filo en los dos sentidos, aunque no hay muchas piedras grandes que no sean naturales. Por lo general las naturales son las grandes y las de fabricación industrial son más chicas. Pero bueno, la posición que nosotros tomamos desde que arrancamos hasta que terminamos de apoyar el cuchillo, en lo posible que sea el mismo. Esto en realidad nunca sucede, siempre tambaleamos un poco. A veces es mejor sostener con una mano la hoja y con otra mano el mango. Entonces nosotros podemos mantener el ángulo en toda la sección de la piedra cuando vamos rozando. Y bueno, y esto es básicamente práctica.
También otra sugerencia para el afilado de nuestro cuchillo es observar que toda la línea de nuestro filo no tenga como pocitos o alguna parte que cuando nosotros estamos afilando toque una parte y la otra parte no. Eh, Porque eso nos va a dar que tengamos secciones afiladas y secciones no. Siempre recomiendo a mano, porque es la manera más lenta de armar un cuchillo, así que eso nos va a dar tiempo de reaccionar. También otra cosa que es importante a la hora de afilar un cuchillo y de hacer el trabajo más rápido es, por supuesto, tener variedad de piedras que sean de menor grano a mayor grano. Bueno, yo tengo unas cuantas piedras, más estas, más algunas otras más. Este sentador de cuero, que es muy bueno. Pero bueno, el trabajo de afilar va a estar determinado por los materiales que nosotros tengamos para afilar, por supuesto, y que tengamos variedad de granos, también es importante, porque eso nos va a facilitar mucho el trabajo. También esta es otra cosa que he visto y que me pareció interesante, que es poner una protección en la hoja en caso de que recién estemos empezando y no queramos rayar la hoja. La ralladura de hoja en general se produce si nosotros acostamos mucho el cuchillo. Y también puede pasar a veces cuando estamos amolando el filo con un grano grueso. Y a veces tienden a desprenderse pequeños granitos y podemos rayar la cuchilla cuando la arrastramos sobre la piedra. Esto es un poco cinta papel que deja al descubierto solo el filo. También es bueno porque si nosotros nos pasamos el ángulo que el cuchillo ya tiene o queremos formar un bisel nuevo, enseguida vamos a sentir que arrastramos sobre la cinta y eso nos va a dar una guía también de cómo venimos afilando el cuchillo. También otra cosa que yo les quería comentar era que bueno, a veces podemos hacer todo esto que les vengo diciendo, primero observar en qué condiciones se encuentra el filo de nuestro cuchillo y el cuchillo en general, su bisel. Eso nos va a determinar qué ángulo podemos tomar y afilar el cuchillo, porque a veces el bisel propiamente del cuchillo no nos permite afilar en un ángulo sin que nosotros amolemos con una máquina que haga ese trabajo mucho más rápido y que tal vez a mano sería eterno. Pero bueno, aparte de todo eso y de mantener el filo, a veces nosotros podemos hacer todo eso y aún no lo podemos afilar. Nosotros nos preguntamos por qué no podemos afilar. Y bueno, ahí viene la cuestión del tipo de acero que tenemos en la hoja y a veces las piedras naturales no son las más efectivas cuando tenemos de por medio aceros inoxidables o con muchos aliados. Eso dificulta el proceso de afilado. Y a veces es recomendable usar piedras artificiales que sean más duras, que sean más abrasivas. Pero bueno, eso va a depender de que nosotros tengamos conocimiento de qué tipo de acero tenemos. Que no es imposible ni nada por el estilo, pero a veces esos cuchillos no se le da una mantención y cuando queremos afilarlo ya está muy deteriorado el filo y se hace casi imposible afilarlo a mano. Por eso es bueno siempre mantener el filo de nuestros cuchillos. Por ahí no para que corten tanto, sino para que después no sea imposible afilarlos. También otra cosa que quería comentar es si nosotros tenemos cuchillos con curvas internas, en heces, parece imposible afilarlo, pero sí se pueden afilar.
Lo único que habría que hacer es comer las puntas de nuestras piedras, tal vez ir a una mormelería y rectificar las puntas y volverlas redondas. Así en ese caso nosotros podemos afilar esa parte interna del filo. También eso es algo que a veces puede que nos preguntemos y no sabemos cómo hacerlo. Bueno, ahora yo paso a mostrarles cómo yo lo hago y por qué creo que me parece que es mejor. Yo probé todas las formas y creo que la más efectiva es afilar hacia adelante. En este sentido. Y del otro lado, hacia adelante. ¿Por qué me gusta o me gustó más esto? Es que uno se puede apoyar bien en el cuchillo sin el agravio de que doblemos mucho nuestro ángulo a medida que vamos afilando. Quiero decir, creo que se siente más seguro hacia adelante porque podemos apoyar sin desviarnos tanto, y que por ahí si lo hacemos hacia atrás tendemos a mover porque ya nuestro punto de apoyo está más atrás. En cambio, cuando lo hacemos hacia adelante vamos arrastrando y vamos cortando y vamos observando cómo vamos tocando y si hay que darle más o menos. También a medida que nosotros vayamos afilando vamos a ir comiendo esa rebaba que vamos formando, no toda, y depende del acero y de su tratamiento térmico, a veces se forma igual la rebaba, pero de esta forma también ya vamos comiendo cierta rebarba. Y esta es la manera que yo hago. También se puede hacer así y arrastrar, que también se puede hacer, por eso digo que a veces sigan con sus formas, que de todos modos se llega al afilado, de cualquier forma que lo hagan, pero bueno, es cuestión de sentirse cómodo y de que mantengamos nuestro ángulo en el filo. Esa es la forma más rápida. No importa cuán fuerte apoyemos, sino mantener siempre el mismo ángulo cuando afilamos el cuchillo. Y por supuesto que tengamos granos gruesos y granos finos. También otra cosa que quería comentar y que creo que es importante, a medida que vamos afilando nuestro cuchillo, y vemos que se forma nuestra rebaba, siempre es importante sacar esa rebaba. La cuestión de un asentador de cuero o una piedra a asentar, que son piedras que tienen un grano muy fino, entre 1500 y 3000. Es importante porque si nosotros cortamos con esa rebaba, la rebaba lo que va a hacer es montarse sobre el filo, y eso va a hacer que el filo dure muy poco y que no corte prácticamente nada. Por eso la importancia también de pasar de granos gruesos a granos finos, porque esa rebaba que se va a formar, después va a ser mucho más fácil retirarla si fue arrastrada por un grano fino que por un grano grueso. Eso también es algo que hay que tener en cuenta, y que nuestros cuchillos, cuando los terminamos de afilar, que no quede rebarba en ninguna sección del filo. También otra cosa es que siempre comenzar desde atrás de nuestro filo, hacia la punta. Yo creo que de esta manera, si se nos escapa o cualquier cosa que nos pasa, no terminamos golpeando nuestro cabo, nuestro cuchillo, y protegemos de posibles golpes o marcaduras que se hagan. Siempre desde atrás, siempre desde esta parte de atrás hacia adelante.
en este sentido. Bueno, espero que se haya entendido. Tal vez algunas cosas se me hayan escapado o por ahí no las sé, así que siempre es bienvenida eh, las, las opiniones y críticas, por supuesto. Eh, pues bueno, espero que les haya sumado algo esto y que puedan afilar sus cuchillos. Hasta luego.